viene. Esa palabra la usaban mucho allí, ¿cierto? Y hoy también debemos alentarnos, y eso nos invita a que debemos alentarnos a través de estas palabras, de tal manera que cuando veas un hermano por ahí un poco cabizbajo, ¿cuál es la manera de alentarlo? Mi hermano, adelante, Cristo viene pronto. Cuando vemos un hermano por ahí un poco confundido, hermano, permanezca firme. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Entonces, una tercera premisa por la cual debemos hablar acerca de la venida del Señor. Y déjeme decirle una cuarta premisa, es porque no podemos darnos el lujo de ser ignorantes en este tema. Si está conmigo en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, una cuarta premisa, y yo quiero que tenga la palabra, la Biblia abierta en Primera de Tesalonicenses, porque de ahí no nos vamos a mover. Incluso si tiene dos separadores, tenga uno en Apocalipsis y otro en Tesalonicenses. Y si tiene cuaderno, pues anote los otros versículos. Estamos en una escuela dominical, seguro que hablaremos de muchos versos de la palabra de Dios, pero no quiero que usted vaya así, sino que mejor anote el versículo, pero sí tenga la Biblia abierta ahí en Primera de Tesalonicenses. Entonces, Primera de Tesalonicenses 4:13, que tiene un subtítulo, la venida del Señor, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Entonces, una cuarta premisa, no nos podemos dar el lujo de estar ignorantes en cuanto a este tema. Amén. Dicen que la educación es costosa, pero mi hermano, la ignorancia es más costosa aún. ¿Por qué? Porque si ignoramos acerca de que Cristo viene pronto, mi hermano, nos puede costar el alma, nos puede costar la eternidad. Entonces la ignorancia es más costosa aún. Cuando hablamos, hermano, acerca de la venida del Señor, hablamos acerca de la certeza de su venida, pero quiero hacer referencia primero a la incertidumbre del cuándo. No sabemos el día y la hora, eso dice en Mateo capítulo 24, verso 36, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Y en Mateo 24, 50 dice también, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Amén. Entonces, en cuanto a su venida, está la incertidumbre del cuándo. El día y la hora no lo sabemos. Por eso cuando alguien se atreve, y muchos se han atrevido a ponerle día y hora, no sabe que están cayendo, mi hermano, en la blasfemia. ¿Por qué? Porque si algo estamos seguros es que el día y la hora nadie lo sabe. Pero ¿sabe qué es lo que estamos nosotros seguros? Que puede ocurrir ahora mismo. Que hoy puede ser la última escuela dominical en la que estemos. A lo mejor la próxima escuela dominical la tenemos ahí en el cielo, donde Jesucristo va a ser el predicador, el invitado. Amén. Mejor dicho, nosotros somos el invitado y él va a ser el anfitrión. Amén. Para la venida, para lo que va a suceder, hermano, no hay señales. No estamos esperando señales. El arrebatamiento no tiene señales. Hay quienes esperan señales. No, mi hermano, el arrebatamiento puede ocurrir ahora mismo. Y para eso no hay señales. Así, mi hermano, que nosotros debemos estar preparados. Primero convencidos de que Dios habló de su regreso y que Dios dijo el día y la hora nadie lo sabe, pero que Él prometió regresar por los que le aman y por los que esperan su venida. Entonces, dos cosas claras, tenemos la certeza de su venida y está la incertidumbre del cuándo. No sabemos cuándo, pero sabemos que puede ocurrir en cualquier momento. Nosotros de eso debemos estar seguros. Escuché o leí más bien de algo y resulta que un hombre compró un barómetro porque quería conocer acerca del tiempo y de las estaciones del tiempo, así que compró el barómetro más costoso, ¿cierto? El que estaba cuidadosamente fabricado. Así que lo mandó a comprar y cuando le llegó, desde el mismo momento que destapó la caja, el barómetro señalaba la aguja en donde ponía huracán. Entonces él dijo, bueno, ¿esto por qué vino así? Y empezó a ajustarlo, empezó a moverlo y la aguja no se movía, seguía señalando huracán. Y por más que lo removía, la aguja seguía señalando huracán. Al otro día el hombre fue a trabajar y tenía que ir a trabajar y mientras cogió el tren, él escribió una carta porque estaba defraudado. ¿Cómo es que compró un barómetro para que me diga acerca del tiempo y me salió dañado? Y le escribió una carta mientras iba a trabajar, le escribió una carta diciéndole a la empresa, me vino el barómetro dañado
¿Cómo pudo ser? Si compré el mejor, si compré el más costoso. Y de regreso a su casa se llevó la sorpresa de que el barómetro no estaba, pero tampoco su casa. Eso sucedió en el año 1938 en Estados Unidos, donde un huracán arrastró con todo un pueblo. El hombre creía que el barómetro estaba malo. El hombre creía que aquello que estaba señalado acerca del huracán era porque estaba defectuoso. Y así sucede con muchas personas hoy en día. Cuando les hablamos acerca de la venida del Señor, cuando les hablamos acerca de que Cristo viene pronto, siempre tienen la misma respuesta y dicen, no, eso está predicándose desde hace 2000 años, eso lo estoy escuchando yo desde que nací, eso lo estoy escuchando yo desde hace años. Yo quiero decirle algo, la Biblia no tiene que removerse, la Biblia no tiene que ajustarse, la Biblia nos está advirtiendo de que Cristo viene pronto y es algo que ciertamente va a suceder. Por eso es que tenemos que hablar de esto, porque es algo seguro. Déjeme decirle que el evangelio está incompleto hasta que Cristo no regrese. Cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de que hablamos acerca de que Cristo vino, hablamos acerca de la vida de Cristo, hablamos acerca de la muerte de Cristo, hablamos acerca de la resurrección de Cristo. Eso es evangelio. Pero evangelio también es hablar acerca de la ascensión de Cristo y del regreso de Cristo. Así que de tal manera que hasta que Cristo no regrese, el evangelio está incompleto. Por eso sabemos, mi hermano, que Jesucristo va a regresar. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que cumplirse y además porque Él lo dijo y porque así la palabra de Dios lo enseña. Amén. Dice acerca de la certeza allí, siga con la Biblia abierta, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 dice, porque si creemos que Jesús murió, ese es el evangelio, hablar de la muerte de Cristo, y resucitó, eso sigue siendo evangelio, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso, mi hermano, el evangelio no es hablar acerca de que Jesucristo murió y que resucitó. No, evangelio es decir y hablar que Jesucristo va a regresar. Fíjese lo que dice el verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Aquí Pablo, usted sabrá que algunas veces Pablo escribe, esto lo digo yo, ¿cierto? Pero aquí Pablo se descarta y dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. O sea que cuando Pablo habla acerca de la venida del Señor, él dice, esto no lo estoy diciendo yo, esto son palabras del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Entonces fíjese, mi hermano, que aquí habla acerca de eso, de que Jesús habló de su venida. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 5, verso 1 y 2. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que el apóstol Pablo ya está diciendo, ustedes están convencidos, ustedes están ciertos acerca de la venida del Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De algo, mi hermano, nosotros debemos estar seguros. A veces hay hermanos que se preocupan mucho por conocer acerca de la voluntad de Dios y creen que la voluntad de Dios es lo que la Biblia no aclara. Pero yo te invito, querido hermano, y estoy refiriéndome primero a los hermanos, hablaré más adelante hacia los amigos más directamente, pero los hermanos, no se preocupe tanto por lo que no entiende, no se preocupe tanto por querer conocer la voluntad de Dios de lo que de pronto no está claro, pero yo te invito para que tú sepas conocer la voluntad de Dios y Dios dice que debemos alentarnos con estas palabras y tener la certeza de que Él va a regresar por los que le aman y por los que esperan su venida. Quiero decirle también, ¿por qué no ha venido? ¿Por qué no ha venido? ¿Por qué no ha regresado el Señor Jesucristo? Pues el apóstol Pedro le va a responder, segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Yo le leo, tome nota
Deje la Biblia en Tesalonicenses porque estamos haciendo un estudio de Tesalonicenses. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque es paciente. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque Él es misericordioso. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque Él está esperando que todo proceda al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se condene. Él no quiere que nadie perezca. Y no lo tengan por tardanza, no, sino que tómenlo por misericordia y por amor, porque Dios está esperando que todos se conviertan a Él. Dios nunca se adelanta, pero jamás llega tarde. Jesús vino a tiempo, Jesús murió a tiempo, Jesús resucitó a tiempo, Jesús ascendió a tiempo y Jesús regresará a tiempo. Queremos, hermano, tener seguro que el retorno del Señor no es un hecho incidental en la palabra de Dios. No, por lo contrario, hermano, hablar acerca de la venida del Señor es un hecho fundamental. Y muchísimos pasajes en la Biblia nos hablan acerca de la venida del Señor. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses 4:15, por lo cual le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, leo para usted. Hechos capítulo 1 del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibieron una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, cuando hablamos acerca de la venida del Señor, no es un hecho incidental, sino que hablar de la venida del Señor es un hecho fundamental. Y sobre todo en este tiempo, hermano, en los tiempos que vivimos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué es lo que va a acontecer? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que estamos esperando? Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros seremos arrebatados. Y por eso yo le decía a mi hermano que para eso no hay señales y es algo que puede suceder en cualquier momento. Pero la Biblia nos habla acerca de un suceso que va a suceder paralelamente a esto. Y dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. Primera de Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Está hablando acerca de su venida. Dice, al cual resucitó de los muertos a Jesús, dice, quien nos librará de la ira venidera. Quien nos librará de la ira venidera. Nosotros amamos la venida del Señor. Nosotros esperamos la venida del Señor. Nosotros esperamos el momento que la iglesia sea arrebatada. Pero cuando nosotros ascendamos a los cielos, cuando nosotros seamos arrebatados, entonces aquí en la tierra para los que queden va a suceder algo, va a acontecer algo. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Va a acontecer lo que la Biblia llama la ira venidera. Lo que ya estaba profetizado. Acerca de ese momento, Daniel capítulo 12, verso 1 lo llama día de angustia. Joel capítulo 2, el verso 1 y 2 dice que es día de tinieblas y oscuridad. Jeremías capítulo 30, verso 7 dice, tiempo de angustia para Jacob. El mismo Jesús en Mateo 24, verso 21 dice, la gran tribulación. Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses 1:10 le llama la ira venidera. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6, verso 16, habla acerca de la ira del Cordero. Entonces está hablando, mi hermano, que cuando la iglesia sea arrebatada, los que no son salvos, los que no van a ser salvos, van a quedar aquí en un tiempo de angustia, en un tiempo de tribulación, en un tiempo que el apóstol Juan le llama la ira del Cordero. Muchas veces, hermano, cuando salimos a evangelizar, nos encontramos con las personas que tienen sus revisticas y todo esto, y ellos solo hablan acerca del amor de Dios. Y también cuando hablamos con muchas personas hablan acerca del amor de Dios y nosotros también hablamos del amor de Dios. Pero hablar acerca del amor de Dios solo es la mitad de la verdad. Porque en la Biblia no me habla solamente de el amor del Cordero, sino que me habla también de la ira del Cordero. Y la ira del Cordero va a suceder porque Dios es justo.
Amén. Y es algo que va a suceder para todos aquellos que no le recibieron, para todos aquellos que no se entregaron para él. Entonces se está hablando, hermano, de un momento de angustia. Amén. Es lo que va a suceder después de que la iglesia va a ser arrebatada. Quiero decirle algo, mi hermano. Nosotros no hablamos de esto para amedrantar ni para atemorizar. Alguna vez un joven se me acercó y me dijo, a mí no me gusta que se hable tanto acerca de estas cosas porque ustedes lo que buscan es atemorizar y amedrantar. Y yo le dije, bueno, tú utilizaste dos A, amedrantar y atemorizar, pero cuando la Biblia nos habla acerca de estos eventos escatológicos, acerca de su venida, no menciona esas dos palabras, pero también habla con dos palabras que empiezan con la letra A, advertir y alentar. Así que esto está escrito, mi hermano, no para atemorizarnos, sino para advertirnos. Esto está escrito, mi hermano, no para atemorizar a la persona, sino para alentarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice de que nosotros escaparemos de la ira venidera. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3 en adelante, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina sobre los dolores de la como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis sin tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Y el verso 9 ahí del capítulo 5 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, por eso, mi hermano, cuando hablamos de este tema es porque nosotros ya estamos advertidos. Cuando hablamos acerca de la venida del Señor es porque Dios quiere alentarnos. Esto no es para atemorizar. Claro que yo puedo entender que el amigo que escucha esto se pueda sentir atemorizado. Yo también estaría atemorizado al escuchar estas cosas. Yo también estaría atemorizado de todo lo que va a suceder en lo que la Biblia llama el día del Señor. Una cosa es el día de Cristo y otra cosa es el día del Señor. El día de Cristo lo disfrutaremos nosotros allá en la boda del Cordero, serán los coronas y los galardones, pero el día del Señor, la Biblia dice que es un tiempo de angustia, que es un día lleno de oscuridad, que es un día que nunca se ha tenido el ser humano, ni la historia humana, pero nosotros seremos librados de esto. Nosotros seremos librados de la ira venidera. Por eso, mi hermano, que nosotros estamos tranquilos y nosotros estamos, hermano, contentos y alentándonos acerca de esto, porque Dios dice que esto Él nos lo deja para alentarnos y para advertirnos. ¿Por qué entonces debemos o qué debemos hacer para vivir por el regreso del Señor? ¿Qué debemos de hacer para vivir por el regreso del Señor? Lo primero, Lutero decía estas palabras, que en su calendario solo tenía marcadas dos fechas, hoy día y aquel día. Hoy día y aquel día. ¿Qué debemos hacer para vivir como cristianos? Lo primero que tenemos que hacer como cristianos es deber estar informados. Por eso, mi hermano, es que estamos hablando de esto y qué bueno esta escuela dominical y lo que estamos acá, porque es algo en lo que nosotros debemos estar informados. Un pastor dijo alguna vez, nosotros somos los únicos que podemos entender lo que está pasando y lo que está sucediendo. Cuando usted escucha, mi hermano, del virus y de la pandemia que está sucediendo, mi hermano, nosotros ya estamos advertidos, nosotros ya estamos informados. Y un pastor escribió, tú puedes meter a un cristiano en la celda más oscura con una vela y con la Biblia y él estará más informado de lo que está sucediendo afuera que los mismos políticos y los mismos pseudo religiosos. Por eso, mi hermano, que nosotros estamos informados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a la luz de la palabra. ¿Cómo debe vivir también un cristiano? Un cristiano debe estar alerta y debe estar despierto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5. Porque mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios.
¿Cómo debe estar o cómo debe vivir también un cristiano? Debe estar despierto, debe estar alerta. Lamentablemente hoy hay muchos predicadores y hay muchos lugares donde no se habla acerca de la segunda venida. Hoy hay muchos pseudo predicadores y pseudo profetas que prefieren hablarles acerca de prosperidad y muchos otros temas, pero no hablan acerca de la segunda venida. ¿Sabe por qué? Porque ellos toman esto como una doctrina obsoleta, como una doctrina rara. Pero sabe, mi hermano, nosotros sabemos que el reloj de la alarma de Dios está sonando y que la iglesia y que todo creyente nosotros debemos estar despiertos. Hoy en día es triste y por eso yo quiero que los hermanos que me están escuchando sepan, nosotros no venimos a la escuela dominical para dormir. Parece que a veces se colocan hasta un letrero diciendo no me molesten, no me prediquen esto. No, mi hermano, algo en lo que debemos estar viviendo nosotros es que más que nunca debemos estar despiertos. Cuidado con los hermanos que se duermen en la escuela dominical. Entonces, lo primero, nosotros debemos vivir informados y lo segundo es que debemos vivir despiertos. Y lo tercero, mi hermano, es que nosotros debemos estar vestidos. Dice ahí el verso 8, estoy en Primera de Tesalonicenses 5, dice el verso 8, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Cómo debemos vivir hoy en día? Vestidos. ¿Vestido qué? Con la coraza de salvación, con el yelmo. Amén. Nosotros debemos estar protegidos. ¿Qué significa estar vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación como el yelmo? Significa, mi hermano, que usted tiene la seguridad de ser salvo. Amén. Y debemos tener la esperanza, pero cuando la Biblia habla acerca de esperanza, no es, esa palabra no es como a veces la usamos. De pronto, si usted le pregunta por ahí a alguno, oye, ¿tú esperas que, o tú crees que el Independiente Medellín va a ganar el campeonato este año? Y entonces el otro le responde, oye, yo espero que sí. Ese espero que usamos nosotros comúnmente es inseguro. Cuando alguien dice, yo espero que el Independiente Medellín gane este año, es porque no está tan seguro. Es más bien inseguridad. Pero cuando la Biblia habla acerca de la esperanza de nuestra salvación, mi hermano, esa palabra esperanza quiere decir seguridad, quiere decir certeza. Nosotros tenemos la seguridad, la esperanza, la certeza de que Cristo viene, de que Cristo viene. En Tito capítulo 2. Libro de Tito capítulo 2, a partir del verso 12, dice la palabra del Señor, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos una esperanza. ¿Qué significa esperanza en la Biblia? La certeza, significa la seguridad, hermano, y está hablando acerca de que estamos aguardando. Todos individualmente tenemos una esperanza, y a lo mejor alguien que me está escuchando aquí espera terminar el bachillerato, otro está esperando terminar su carrera, otro está esperando casarse, otro está esperando montar su negocio. Déjeme decirle que muchos van a cumplir esa esperanza y muchos otros no. A lo mejor hay quien no se va a casar porque Cristo va a venir pronto. A lo mejor hay alguien que espera poner el negocio y no va a suceder. Entonces, todos tenemos una esperanza individual y algunas se van a cumplir y otras no. Pero nosotros como iglesia solo tenemos una esperanza. ¿Y sabe cuál es la esperanza de la iglesia? De que Cristo va a regresar y nos va a llevar para estar con Él por la eternidad. Y esa esperanza no avergüenza. Y esa esperanza es fiel porque el que la prometió es fiel. Entonces hablamos acerca de la certeza de su venida, de la certeza de su venida. Quiero dirigirme ahora un poco a los amigos que me escuchan en esta mañana. Esto, mi hermano, ya les he dicho y ya les he explicado por qué hablamos de este tema y le dije 4 premisas y pueden haber muchas premisas más. Pero quiere decirle que esto no es para atemorizar, pero yo, siendo tú, si no me he entregado mi vida al Señor, estaría atemorizado. Y te voy a mostrar un versículo por el cual yo estaría muerto de miedo si todavía no he entregado mi vida al Señor. Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17.
Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17. ¿Qué va a suceder en la tierra cuando la iglesia esté en la nube con el Señor Jesucristo? Fíjese lo que va a suceder en la tierra. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y mi hermano, aquí todo presidente, todo rey, todo hombre, todo mujer, todo niño, todo joven va a estar espantado queriéndose esconder. Y verso 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Querido amigo, yo estaría muerto de miedo, yo estaría amedrantado. Fíjese también lo que dice en primera de Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Perdón, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7. Segunda de Tesalonicenses 1, desde el 7 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Querido amigo, hoy todavía hay oportunidad. Querido amigo, hoy todavía la iglesia está predicando. Oh, mi hermano, y cada domingo, en cada culto, el pastor se para en el púlpito y ahora es parado de pronto sentados a través de las redes sociales y estamos anunciando, todavía hay tiempo para que se arrepientan, pero hay quienes quieren seguir viviendo con su vida pecaminosa y su vida egoísta y quieren disfrutar más de los deseos de la carne y no recibir a Jesucristo como su Salvador. Y quiero decirle algo, y fíjese, si hay un verso que para mí es de los más tremendos en la Biblia, lo encuentro ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, a partir de el verso 9, desde el verso 10, segunda de Tesalonicenses 2, desde el verso 10, y dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Si hay algunos versículos que causan dolor, yo como evangelista, yo como pastor, cuando leo estos versículos, es cuando yo digo, es ahora cuando más tenemos que predicarle a nuestros familiares, es cuando más tenemos que hablarle a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que muchos de los que se sentaron en las escuelas dominicales, muchos de los que escucharon la predicación, pero amaron más su injusticia y su manera de vivir y no aceptaron la verdad, dice que cuando queden en la gran tribulación, Dios le va a enviar un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Por qué? Por no haber creído a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Querido amigo, yo quiero decirte algo, tú que estás acá, Dios te ha dado la oportunidad, pero yo te invito que tú hoy te rindas al Señor, yo te invito que tú hoy entregues tu vida al Señor. Si tú has entendido esta enseñanza el día de hoy, ya sabes por qué hablamos acerca de la venida del Señor, porque Dios dice que tenemos que alentarnos con esta palabra, pero yo quiero decirte algo, viene tiempo de angustia si no entregas tu vida al Señor. La Biblia habla acerca de la ira del Cordero, la Biblia habla acerca de la ira de Dios, la Biblia habla acerca de la gran tribulación, tiempo de angustia que vendrá, y la Biblia dice que Dios pondrá un poder engañoso para creer a la mentira por no haber creído a la verdad. Y si me preguntas entonces qué es lo que hay que hacer, yo te voy a mostrar a la luz de la palabra lo que hay que hacer, lo que hemos hecho nosotros y lo que Dios te invita que a partir de hoy empieces a hacer. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 9. Querido amigo, quiero que prestes atención porque estamos culminando ya esta escuela dominical. Y dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera con que nos recibisteis
¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Para servir al Dios vivo y verdadero. Si me preguntas, querido amigo, entonces después de escuchar esta enseñanza, después de haber estado yendo a la iglesia y escuchando al pastor, ¿qué es lo que tengo que hacer? La Biblia dice que te tienes que convertir. Tienes que dejar los ídolos y empezar a adorar al Dios verdadero. Dice, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Y de pronto algún amigo podrá estar diciendo, pero es que yo ya no tengo ídolos. Es que yo ya no tengo ni mi virgencita, ya no tengo ídolos. Pero yo quiero decirle algo, hoy todavía siguen existiendo los ídolos antiguos, solo que hoy tienen nombres nuevos. Los mismos ídolos que habían allá son los mismos que hay hoy. ¿Por qué? Porque ídolo significa todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Y si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, si Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón, sino que para ti primero está el fútbol, o primero está tu negocio, o primero están tus hijos, entonces ellos son tus ídolos. Y Dios te dice que lo primero que tienes que hacer es convertirte de los ídolos a Dios. Y sabe que la segunda palabra dice, para servir al Dios verdadero. Después de dejar los ídolos, después de arrepentirnos y de dejar de servirle a los ídolos, entonces ahora Dios nos invita a servirle a Él, a servirle a Él. Porque simplemente existen dos reinos, y está el reino de las tinieblas y está el reino de la luz. Y cuando nosotros no le servimos al reino de la luz, le estamos sirviendo al reino de las tinieblas. Te invitamos para que cambies de señor, para que cambies de dueño, porque nosotros hoy ya no le servimos al pecado, ya no le servimos al mundo, hoy ya le servimos al Señor Jesucristo. A veces cuando yo predico la palabra, algunos amigos me hacen entender de que de pronto para ellos no es el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no están acostumbrados a ser esclavos ni a servirle, no, que ellos son libres, que ellos son como un potro salvaje, que nadie les puede decir lo que tienen que hacer. Y a mí me toca decirle, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú no le sirves al Señor, entonces tu Señor es el diablo. Le estás sirviendo al diablo. Yo cuando predico el evangelio le estoy diciendo, deja de servirle al mundo, deja de servirle al diablo y te invito a que le sirvas al Señor, porque yo soy siervo y yo soy esclavo del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Convertirnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Servirle al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Prepararnos para ese día, alentarnos. Yo creo, mi hermano y el hermano Fernando y los hermanos que están aquí conmigo sabrán que no hay palabras más motivadoras, no puede haber más palabras más consoladoras que hablar acerca de la venida del Señor. Por eso Dios dice, alentaos con estas palabras. Cuando hablamos acerca de la venida del Señor, hablamos de estar preparados. Yo le pregunto a los hermanos ahora, ¿cómo estamos esperando la venida del Señor? Yo te pregunto, hermano, si esto del virus, del COVID-19, empezó a hablarse y a escucharse por allá desde diciembre o desde noviembre. Yo te pregunto, hermano, si en vez de Dios permitir que viniera un virus, una pandemia mundial, Dios hubiera decidido venir, ¿qué hubiera pasado contigo? Si en diciembre, en vez de haber un virus mundial, una propagación de virus mundial, Dios hubiera dicho, hasta aquí, voy por mi iglesia, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos quedado? ¿Y cuántos nos hubiéramos ido? Por eso yo le digo, hermano, Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque hoy, a 10 de mayo, todavía podemos decir, hay tiempo. Dios es paciente, Dios está siendo misericordioso. ¿Para qué? Para que tú, querido hermano, que de pronto estás por ahí claudicando en dos pensamientos, te afirmes. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está muy cerca. Y tú, querido amigo, tú que no has decidido, tomes la decisión. ¿Por qué? Porque si no vas a sufrir la gran tribulación. Tiempo de angustia. ¿Cuál debe ser la posición también nuestra? ¿Cuál debe ser ese propósito nuestro? Y estoy terminando ya en esta mañana. La actitud que tuvo una joven que estaba esperando a su novio que venía en el tren de la tarde. Y aquella joven se dispuso, y aquella joven se preparó y se fue desde muy temprano a la estación de trenes a esperar
a su novio que venía en el último tren. Allí también estaba el jefe de la estación de trenes. El jefe de las estaciones de tren sabía los horarios de los trenes y sabía cuál era el tren que faltaba. Pero el jefe de la estación del tren solamente estaba haciendo su trabajo. Estaba esperando solamente un tren más. Estaba esperando solo un horario más. Pero había una joven allí que estaba esperando ese tren, pero lo estaba esperando con ansias. Estaba preparada, se dispuso desde temprano, sabía que el tren llegaba en la tarde, pero estaba desde temprano allí dispuesta y bien organizada. Habían dos que estaban esperando el mismo tren, pero la actitud de los dos era diferente. Oh, mi hermano, la actitud de la iglesia debe ser la actitud de aquella joven que se dispuso, que desde temprano fue a la estación a esperar cuando llegara el tren donde venía su novio. Nosotros también estamos esperando la venida de nuestro amado. ¿Sabe cómo termina la palabra de Dios? ¿Sabe cómo termina la Biblia? Y con esto termino, mis hermanos. La Biblia termina con una oración. ¿Y sabe cuál es la oración? Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Cómo termina la Biblia? Termina con una oración. ¿Y sabe cómo termina la oración? Diciendo, ven, Señor Jesús. Por eso tenemos que hablar de esto. Y a los amigos también quiero decirles, ¿sabe también cómo termina el último capítulo de la Biblia? Con una invitación. Con una invitación. Por eso tú eres bienaventurado el estar en esta mañana. Apocalipsis 22, verso 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, querido amigo, tú que has oído en esta mañana, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Sabe cómo termina la Biblia? Con una invitación. Y esta es la invitación con la que termina también esta predicación. Querido amigo, no te conozco, pero Dios sí te conoce. Querido amigo, estamos a distancia, yo estoy en España, tú estás allí en Medellín, tú estás allí en Colombia. ¿Y cuántas veces te han extendido la invitación? Pero una y otra vez tú la has rehusado. Hoy te invito para que le digas sí al Señor Jesucristo. El que tenga sed, venga y beba. Yo te digo que Jesucristo no solamente es un vaso de agua que calma la sed por unos momentos. Jesucristo no solamente es un balde de agua que puede quitar la sed por unas horas. Jesucristo no solamente es un río de agua que puede calmar la sed por un tiempo. Jesucristo es la fuente inagotable de agua viva. Y Él todavía sigue diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué no acepta la invitación? Yo quiero que terminemos con una oración. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor gracias. Gracias, Señor, porque si yo estoy seguro de mi salvación, esto me tiene que motivar, esto me tiene que alegrar. Dios dice, alentaos con estas palabras. Esto nos tiene que motivar. ¿Y sabe también por qué le tenemos que dar gracias? Porque los que todavía no se han convertido al Señor, hoy tienen esta oportunidad para hacerlo. Yo no lo conozco, pero ustedes sí lo conocen. Ustedes lo van a decir con nombre. Señor, gracias porque fulanito está acá. Gracias porque mi tío está aquí, mi primo está aquí y ha podido escuchar esta palabra. ¿Sabe, hermano? Nosotros no nos podemos conformar. He escuchado de algunos hermanos en muchos lugares que están contentos con los cultos a través de las redes sociales y a mí me tiene preocupado muchas veces. Es verdad que estamos llegando a muchas casas, a muchos hogares, pero hermano, a veces llevamos ya meses, 2 meses confinados que no le vemos las caras a los hermanos, porque los hermanos ni siquiera encienden la cámara y llevamos ya 2 meses sin verles la cara. Y los hermanos están en un sofá sentados y cuando predicamos o cuando cantamos sobre todo y cuando oramos no nos ponemos en pie. Mi hermano, si estamos en casa, disfrutemos del culto y cuando tengamos que orar nos pongamos en pie y cuando tenemos que cantar pongámonos en pie. Oh, mi hermano, el Espíritu Santo, claro que se puede derramar en la casa, mi hermano, pero qué triste que a veces ni quiera enciende la cámara y ni te pongas en pie para adorar a Dios. Oh, mi hermano, que se acabe este confinamiento pronto para que muchos hermanos no se enfríen y para que muchos amigos puedan ir al templo. Oremos en esta hora, bendito Dios. Padre celestial, amado Jesús. Oh bendito Señor, tu palabra ha sido predicada.
Tú conoces los corazones, Señor, y tú sabes por qué esta palabra, Señor, la diste en esta mañana. En ti hay propósitos, Jesús. En ti hay propósitos. Te doy gracias, Señor, por la iglesia allí en San Antonio de Prado. Te doy gracias por los amigos que han podido escuchar esta palabra, Señor. La misericordia, Jesús, que tú les das, porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Por mis hermanos, Señor, para que esto sea de aliento, o que esto sea de motivación, para decir, Señor, gracias, porque todavía no han venido. Hubieras podido venir, pero mandaste esto para percibirnos, para advertirnos. Es tiempo de acercarnos a Dios. Gracias, amado Jesús. Oh, bendito Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Cristo viene pronto por segunda vez. Dice su palabra que a la puerta está. En cualquier momento puede suceder. Ya no queda tiempo para malgastar. Si tú no estás listo para ir con Jesús, día de tinieblas para ti será, porque las estrellas no darán su luz, y el sol, la luna se oscurecerá, la tierra será quemada, y con lo que en ella hay, aquí no quedará nada, todo se terminará. Bendiga Jesucristo, acepta tu Salvador, escucha este llamado que te hace con amor, escapa por tu vida hoy, no pierdas un momento más, deprisa debes ir andando, se está acabando la oportunidad, deprisa debes ir andando, se está acabando la oportunidad. ¿Qué será del hombre que no tiene a Dios? Después de haber conocido la verdad, ya ha pasado el tiempo sin obedecer, porque en el pecado ha preferido estar. Si el justo se salva con dificultad, esperanza tiene lo que no lo son. Es mejor que pienses con sinceridad y hagas ahora mismo la decisión. La tierra será quemada y todo lo que en ella hay, aquí no quedará nada, todo se terminará. Bendiga a Jesucristo, acepta tu Salvador, escucha este llamado que te hace con amor, escapa por tu vida hoy, no pierdes un momento más, deprisa debes ir andando, se está acabando la oportunidad, escapa por tu vida hoy, no pierdas un momento más, deprisa debes ir andando, se está acabando la oportunidad, deprisa debes ir andando, se está acabando la oportunidad.
nuestro Dios. Qué bendición fue escuchar el día de hoy la palabra del Señor por medio de nuestro hermano Guillermo, al cual agradezco enormemente en el Señor de que haya sacado este espacio, de que haya separado este día en su agenda para acompañarnos a la iglesia o a la congregación en Barichara para predicar la palabra del Señor. Entonces, hermano Guillermo, eternamente agradecida con usted, que el Señor le siga bendiciendo a toda su familia, que siga usando su vida allí en España. Y yo creo, mis hermanos, que si hacemos una relación con lo que el Señor nos hablaba el día de hoy, así como los domingos anteriores que nuestro pastor también ha estado predicando acerca del arrebatamiento, solamente es confirmación de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es muy claro cuando dice que Él no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Y muchas veces dedicamos ese texto de la palabra del Señor a los amigos, pero el Señor está hablando a su iglesia también, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, en esta mañana tengo un sentir de parte del Señor, y es que allí donde usted está, se ponga en pie. Y nos vamos a poner en pie los que deseen activar su cámara, y vamos a hacer una última oración para pedir al Señor que guarde nuestra vida, que siga preservando a la iglesia hasta el día de su venida. No sabemos qué más vendrá para este mundo, pero solamente el Señor sabe, y lo importante es que usted siga guardándose y preservándose para el Señor, porque también dice su palabra, que el que se santifica, santifíquese todavía. Así que vamos a hacer una oración por su vida, por mi vida, por la amada iglesia del Señor, no solamente en Barichara, sino en todo Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Italia, para que el Señor nos siga preservando hasta que Él decida venir por su amada iglesia. Amén. Bendito Rey de la Gloria, Padre Santo, aquí estamos, oh Dios, ante ti en esta tarde, mi Rey, agradecidos por tu palabra, agradecidos, Señor, porque tú día a día nos prolongas tu misericordia y nos otorgas oportunidades para que nos perfeccionemos en ti, para que nos santifiquemos mucho más, mi Dios. Tu palabra sigue siendo clara, tu mensaje es contundente, mi Dios. Por eso yo te pido que guardes cada familia, que guardes a tu amada iglesia en Colombia, a tu amada iglesia en cada continente, en Europa, en Asia, en Oceanía, en América, oh Dios. Te necesitamos, oh Cristo, y queremos, oh Dios, aguardar tu venida fervientemente, mi Dios. Guárdanos, ayúdanos, presérvanos para ti, oh Rey de la Gloria. Yo te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición ha sido esta escuela dominical. Mi hermano Guillermo, el Señor le bendiga. Un abrazo fraternal a usted, a toda su familia. Dios los bendiga. Gracias, hermana Jessica, a la iglesia allí en Barichara, en San Antonio Prado, al hermano Fernando Lemus. Gracias por permitirme estar en esta escuela dominical. Pedimos sus oraciones, estaremos orando por ustedes también. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Amén, mi hermano. Hermano Fernando, bien pueda. Muchas gracias, hermana Jessica. No, agradecerle a mi hermano Guillermo por esta palabra que el Señor te ha dado para la iglesia acá en Barichara. Muchas gracias, hermano, por dejarse usar, y esperamos que no sea la primera ni la última vez. Quisiera en algún momento volver a escuchar, predicar la palabra del Señor. Así que muchas gracias, como decía la hermana Jessica, haber sacado de su agenda, hermano, y haber dispuesto este tiempo, este momento para estar con nosotros aquí en este día. Que Dios le bendiga grandemente y muchas gracias, hermano. Un abrazo a usted y su familia. Gracias, hermano. Un abrazo para todos. Amén, hermano. Dios los bendiga a todos. Gracias por haberse conectado. La asistencia hoy estuvo muy especial, de 36 hermanos aproximadamente. Que Dios los bendiga. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Les bendiga.